Bueno, un gusto con todos y bueno, un placer estar de nuevo y compartir este webinar con ustedes. Tengo entendido que hay nuevos participantes y nuevas personas en este webinar. Bueno, efectivamente, este webinar va a ser sobre la aplicación de los códigos liberatorios en Equasigat. Vamos a tocar tres temas principales en esta presentación, que son cuáles son los tipos de código liberatorio, cómo calcular la liberación de reemplazo y rebaja, y las maneras de aplicarlo en nuestro sistema Equasigat. Como primer tema tenemos tres códigos liberatorios, tres tipos. ¿Cuáles son? Son el TPCI, el TPNG, el TPNE. Ya, el TPCI, que es el Tratado de Preferencial de Convenio Internacional, por lo regular aquí interviene lo que es el ad valorem y el arancel específico. En el TPNG son los tratados preferenciales de norma genérica. Aquí interviene lo que es los impuestos locales, como por ejemplo el ICE, el FODINFA, el IVA, etc. Y en el TPNE, el Tratado de Preferencia de Norma Específica, en nuestra experiencia, este código se ha aplicado como un TPNG más. Hemos visto que este tipo de código se agrega cuando quieren aplicar una doble liberación. Hemos visto que también en el caso que quieren aplicar una liberación del IVA y otro código liberatorio quieren aplicar la liberación del ICE. Entonces ahí ocurre que quieren o aplican estos dos códigos en estos dos campos diferentes. Nosotros en el Equapaz se han fijado que en 2.1, donde uno consulta las partidas o las subpartidas, en la parte o en la sección donde dice consulta de porcentaje de liberación y preferencias, hay una columna que se llama tipo de liberación. Aquí ustedes pueden ver que están segmentados en dos, tanto con la I y con la L. La I significa TPCI, que es el Tratado de Convenio Internacional, es decir, impuestos internacionales. Y la L, que son el TPNG y el TPNE, es decir, son impuestos locales. Por eso la letra L. Esa es la manera de segmentarles y ustedes cómo pueden visualizar esta diferencia. ¿Sí? Como tema 2, tenemos cómo vamos a hacer el cálculo de liberación de rebaja y de reemplazo. En el 1.1.2 también podemos ver en la consulta de porcentajes de liberaciones y preferencias, hay otra columna que indica forma de afectación de tributo. En esta forma de afectación de tributo también hay dos segmentaciones que son de reemplazo y rebaja, como podemos ver en la imagen. ¿Sí? Les voy a mostrar algunos ejemplos de los cuales tenemos día a día y también nos consultan los usuarios cuando tienen este tipo de escenarios. Vamos a comenzar por el más fácil, que es lo típico. Por ejemplo, cuando se aplica una liberación y se hace una rebaja. Vamos a ver este caso. Se importa una mercancía de tapas de plástico desde Colombia con un valor de aduana de $13,500. La partida a aplicar para esta mercancía es la 3923509000 con un TENAN 00. Los tributos fijos para esta partida, esta subpartida, son el ad valorem del 20%, el FODINFA del 0.5% y el IVA del 12%. El país de origen es de Colombia y el código liberatorio por ende a aplicar sería el 0109. Listo. La liberación 0109 podemos ver a qué tributo va a afectar. En este caso vemos que el tributo cual afecta son en rebaja del 100% al tributo 1 y al tributo 2. Por ende, si vemos en los tributos calculados en la parte inferior, tenemos que el valor en aduana es 13,500. El 20% calculado 2,700, el FODINFA el 0.5% de 67,50 y el IVA de 1,952,10. Un total de tributos de 4,719,60. Ahora, aplicándola al código liberatorio,
como solo calcula o solo paga ad valorem, se va a aplicar el código liberatorio con rebaja del 100% al tributo 1, que sería el ad valorem. Entonces no se pagaría ad valorem 0, se pagaría 0 en ad valorem, FODINFA el 67,50, y por ende también reduciría el IVA a 1.628,10. Un total de tributos de 1.695,60. Aquí podemos ver cómo afecta el tributo de rebaja en esta importación. ¿Sí? Ahora, el segundo ejemplo van a ser con un tema más complicado, aunque hemos tenido varias consultas vía chat, que es la de reemplazo. Ya. En las liberaciones de reemplazo aplican de una manera muy diferente a la que es de rebaja. ¿Cómo aplica? Vamos a ver en este caso en particular. Se importa una mercancía de baldosas cerámicas desde España con un valor en aduana de 9.622,78 centavos y un peso neto de 9.405 kilos. La subpartida a utilizar es la 6907210090, el TENAN 00. El país de origen es España. Los tributos fijos de esta subpartida son el ad valorem, que es el 5%, el arancel específico, que es de 0.14 centavos por kilo, por eso les coloqué el peso neto, el FODINFA el 0.5% y el IVA el 12%. El código liberatorio a aplicar es la 0800. ¿Sí? Ahora, la 0800, ¿a qué tributos afecta? Podemos ver que el tributo a afectar son el tributo 1 y el tributo 2 de reemplazo. Si nosotros vemos el tributo 1, que es el ad valorem, dice 9.3%, ¿qué significa? Significa que el 9.3% va a reemplazar al 5% del ad valorem. ¿Sí? Entonces podemos ver, vamos a ver los tributos sin aplicar el código liberatorio. Entonces tenemos el valor en aduana de 9.622,78, el valor en calculado con el 5%, 481,14, el arancel específico 1.316,70, el FODINFA 48 dólares con 11 centavos y el IVA 1.218,24. Un total de tributos de 3.064,20. Ahora, aplicando el código liberatorio, entonces tenemos, primero, reemplazamos el 9.3% en el 5%, me da un ad valorem de 894,92. Efectivamente, el ad valorem aumenta, porque es una liberación de reemplazo. Ahora, pero cambia rotundamente con el tributo 2, que es el arancel específico. Aquí me dice, reemplazo el 0%. Es decir, que el arancel específico con la liberación me va a pagar o va a reemplazarse en vez del 0.14 haciendo la operación, se va a reemplazar por el 0%, es decir, que va a pagar 0 en arancel específico. Entonces ponemos el arancel específico en 0, el FODINFA 48,11 y el IVA 1.267,90. Efectivamente, la liberación es 2.210,93. En este tipo de casos es muy importante el análisis del ejecutivo. ¿Por qué? Porque aquí es donde él tiene que ver si aplica o no aplica el código liberatorio. En este caso en particular lo colocamos porque sí convendría aplicarlo, porque puede que en el ad valorem pague un valor adicional, pero en el arancel específico libera un 100%, o sea, pagaría 0. Entonces, en este caso es muy común a veces que nos preguntan en el chat. ¿Sí? Jonathan, Sí. Jonathan, una consulta relacionada a eso. Entonces, ¿es la persona la que tiene que darse cuenta de esta diferencia entre si es con liberación o con el arancel específico, o Ecuasiga te ayuda a diferenciar cuál es el que tienes que ocupar? Efectivamente, bueno, si lo hacen por medio de Ecuapaz, sí, el ejecutivo tiene que analizar, ver los tributos que paga, ver los tributos que afectan y hacer el cálculo y la revisión correspondiente, si es por Ecuapaz. Pero si es por nuestro sistema le va a enviar una alerta, o más bien le va a restringir el envío del trámite en el caso que el monto pago aumente aplicando un código liberatorio que sin aplicar. ¿Sí? Entonces,
Esa es la diferencia. Nosotros lanzamos una advertencia y el trámite no le va a dejar enviar hasta que corrija eso y vea ese error en el sistema. Entonces eso quiere decir que el EquaSIGA te ayuda a no equivocarte en la definición de este arancel o tributo de liberación para hacer el proceso más rápido. En vez de esperar una respuesta en rechazo u observación desde parte del Ecuapaz, tenemos la verificación previa al envío. No hay pierde, como dicen ustedes. Efectivamente, y no, peor una observación. El trámite, si lo envían por Ecopass, el trámite lo envía y no hay ninguna observación, porque si pague mucho más tributos, el arancel, o perdón, el SENAE no le va a decir, ¿sabes qué? Oye, pagaste de más y te devolvemos el dinero. No, no va a pasar eso. Perfecto, Se gracias, va el Enrique. trámite y pagó más tributos. Así Vale. es. Listo. Con respecto a lo que decía Alejandro, aquí les traigo un ejemplo muy común y también nos han saltado consultas. Por ejemplo, en este ejemplo, dice, se importa una mercancía de cerraduras de puertas desde Italia con un valor en aduana de $1,190. La partida a aplicar es, la subpartida es 8301 40 90 00 y con el TENAN 00. El país de origen Italia y los tributos fijos son el ad valorem paga 0%, no paga ad valorem, el FODINFA 0.5%, el IVA del 12% y el código liberatorio que sería aplicar porque viene de Italia sería el 0800. Nos han consultado varias veces por el chat. Muchas veces es verdad, en la factura cuando es en euro 1, por ende viene el código liberatorio por ser de la Unión Europea. Y aplican por default, así por experiencia lo aplican el código liberatorio 0800. Pero lo que no saben ver o lo que no han visto es que si aplican la 0800 en esta partida, por ejemplo, es que es de reemplazo. Entonces, por ser un código liberatorio de reemplazo, por ende, si la partida ya paga 0% de valores y se aplica un código liberatorio de la 0800, en vez del 0% le va a reemplazar con el 8.2%, es decir, que va a pagar tributos, mientras que sin el código liberatorio no paga ningún tributo. Entonces, aquí podemos ver el cálculo. Si sin código sin liberación, el total de tributos me sale 149,46, pero aplicando el código liberatorio me sale 258,75. Me aumentó el tributo, los tributos totales. Entonces, cuando pasa esto en nuestro sistema, lanza una validación restrictiva, no le va a permitir enviar el trámite al SENAE. ¿Cuál es la que está en la parte inferior? Que es la 20-108, que dice, se ha detectado un incremento en el total monto pago de tributos. Favor validar la correcta aplicación de los códigos liberatorios en los ítems. Y le dice los números de ítem en cuál está ocurriendo esto. Entonces, lo que usted tiene que hacer es coger, ir a facturas y eliminar los códigos liberatorios de los ítems que le está indicando. Y así va a evitar que pague mucho más tributos de los que aplicando el código liberatorio. ¿Sí? Listo. Ahora, como tercer tema, tenemos las diferentes maneras de aplicar el código liberatorio en EquaSIGA. Hay tres maneras. La primera es por plantilla. En la plantilla ustedes podrán o han verificado o han visto, tenemos tres columnas en las cuales pueden ingresar los códigos liberatorios, que es el TPCI, el TPNG y el TPNE. El TPCI, recuerden que en estas columnas ustedes deben de ingresar 4 dígitos en formato texto, porque si ustedes no colocan en formato texto, no les va a quedar con 4 dígitos, le va a quedar con solo 3. ¿Sí? La segunda manera, que es de manera masiva, eso le voy a presentar mediante un video. ¿Me confirman si pueden ver? Sí, ya está. Ya se está reproduciendo. Perfecto. Ya. Nosotros si estamos en la pestaña facturas, ¿sí? En la parte inferior donde está el detallado de los ítems, nosotros podemos escoger los ítems a ingresar el código liberatorio de manera masiva. En este caso voy a escoger el 1 y el 4, hasta el 4, y presiono el botón asignar liberación TPCI. Presiono aceptar.
y se me aplica los códigos liberatorios, dependiendo del país de origen el que esté ingresado. Eso hace el sistema. Depende del país de origen que esté ingresado, asigna el código liberatorio que aplica. Ahora, si yo quiero asignar de manera masiva a todos los ítems de mi trámite, yo tengo que hacer lo siguiente. Si en el caso que nuestro trámite tenga más de 50 ítems, ¿sí? Ustedes deben primero desagrupar los ítems en la parte inferior, donde dice mostrar desagrupado. Hacen clic en mostrar desagrupado y se despliegan todos los ítems completamente. Si podemos ver, vemos que ya están desagrupados hasta el ítem 56. Entonces subimos, seleccionamos todos los ítems y presionamos el botón de asignar liberación TPC. Esperamos que se actualice y se asigna a cada uno de los ítems de manera masiva. Una vez asignado, presionamos aceptar y podemos ver que se actualiza automáticamente. Podemos ver todos los ítems asignados. Muchas veces los usuarios nos preguntaban y nos consultaban y nos decían, por favor, su ayuda, estoy aplicando la liberación de manera masiva, pero no, el sistema no lo hace. Es por esto en realidad, es porque a veces veíamos que eran 200, 300 ítems, entonces veíamos que no lo desagrupaba para poder aplicar el código liberatorio de manera masiva. Entonces, eso es lo que sucedía. Actualmente se está trabajando para que, bueno, se solicitó para que no sea necesario desagrupar, sino que una vez seleccionado el check en la parte superior, se asignen de manera masiva sin necesidad de desagrupar, ¿sí? Por eso lo están trabajando aún, pero por el momento se tiene que desagrupar y asignar masivamente. Jonathan, disculpa una pregunta. ¿También se Ujú. puede asignar de manera masiva las liberaciones TPNG o solamente las TPCI? Ya. Bien, Kelly, buena pregunta. Ya, en este caso no se puede asignar de manera masiva el TPNG. ¿Por qué? Porque el TPNG, a diferencia del TPC y el TPCI, se asigna de manera automática dependiendo del país de origen del que tiene ingresado. En cambio, el TPNG no aplica de la misma manera porque depende de si está asociado con un permiso, en este caso del importador, el cual aplique cierta liberación, qué sé yo, del IVA, puede ser liberación del ICE o del FODINFA. Entonces no se puede aplicar o no se hizo para que se pueda aplicar de manera masiva el TPNG. Ujú. Ok, adicionalmente, Alison Alvarado nos pregunta si es Ujú. que el mensaje restrictivo por una liberación con un monto negativo únicamente nos aparece previo al envío o también nos va a aparecer en el caso de que se haga una preliquidación nada más. Allá, buena pregunta también. Efectivamente, no necesariamente previo al envío. Puede ser en el envío de la preliquidación, porque uno, antes de enviar la preliquidación, tiene que verificar tributos. Y en la verificación de tributos, a uno ahí le refleja la liberación negativa. Entonces, y también la validación le va a salir en la pestaña transmitir. Así que pues, es antes, no necesariamente cuando se vaya a enviar la declaración final. Ujú. Ok, cabe recalcar que cuando en la verificación de tributos existe un monto negativo dentro de un tributo, va a salir entre paréntesis. Eso como dato informativo. Así es, correcto. Ujú. Eso lo pueden ver en la verificación de tributos y también en el PDF cuando lo impriman. Ujú. ¿Listo? ¿Una otra pregunta que leí, tal vez? No, avancemos nomás, Jonathan. Perfecto. Ahora, y la última manera, que es por ítem. Ya, por ítem, nosotros podemos también en la misma pestaña facturas, en la parte inferior donde está el detallado de los ítems, también tenemos un botón que se llama ver. En este botón nos va a direccionar a la edición del ítem, donde ustedes pueden asignar de manera unitaria el TPCI, el TPNG o el TPNE. Depende de lo que ustedes quieran asignar. Hacen clic en los tres puntos y se le va a abrir el listado de las liberaciones que pueden aplicar a esa subpartida.
Entonces voy a seleccionar la 0800 y le aplico. Una vez asignado, procedo a guardar ítem. Una vez guardado, presiono OK y cierro esta pestaña. Actualizo la página para ver que el código refleje en el ítem. Efectivamente, si ustedes pueden ver, refleja la 0800 en el primer ítem. Ahora, si yo quiero aplicar otro ítem, voy a otro ítem. En este caso voy al ítem 2. Presiono ver. Y le aplico el código liberatorio. Vamos a hacerle aplicar también el 0800. El 0800. Selecciono y guardo. En esta misma pestaña, en esta misma pantalla, también puedo asignar a otros ítems. En la parte superior me muestra el listado de ítems. Entonces voy al ítem 6. Aquí escojo el ítem 6. Y también le puedo asignar los códigos liberatorios que yo crea conveniente. Aquí le voy a asignar 3 códigos liberatorios. Voy a asignar el TPCI, el TPNG y el TPNE. El TPNG, mismo los 3 puntitos. Y selecciono el código liberatorio a aplicar. Aquí también va a salir también un listado de los códigos liberatorios que pueden aplicar. Seleccionarlo. Seleccionamos el 1405 y en el TPNE seleccionamos el 674. Bien, guardamos el ítem. Cerramos la pestaña. Y actualizamos la página para ver que ya estén ingresados o agregados. Efectivamente, podemos ver los códigos ingresados sin ningún problema. Listo. Esas son las 3 maneras que podemos aplicar los códigos liberatorios. ¿Ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda que los pueda ayudar? Jonathan, ¿cómo estás? Tengo una pregunta para ti. ¿El TPNG, el código liberatorio, siempre libera IVA? Ah, no. Bien, Kerley, buena pregunta. El TPNG no siempre libera el IVA. Como le indiqué en primera instancia, el TPNG son códigos liberatorios que para impuestos locales. Puede ser tanto para el IVA, puede ser tanto también solo para el ICE o tanto solo para el FODIF. Depende, o sea, puede haber diferentes códigos liberatorios que puedan liberar diferentes tributos locales. ¿Sí? Muchas gracias. De igual manera, le recordamos a todas las personas que están conectadas dentro de la transmisión que si es que tienen alguna otra pregunta, pueden realizarlo dentro de la casilla de preguntas. Otra pregunta que nos surge es también si es que siempre han existido liberaciones negativas. Efectivamente, no siempre, Kerley. En realidad, esto lo hemos visto cuando empezó a haber el Euro 1, cuando fue el acuerdo con la Unión Europea. Cuando ingresó este tipo de códigos liberatorios, hubo lo que es el de reemplazo y rebaja. Desde ahí empezó. Antes de ello no había, solo habían de rebaja. Entonces me imagino que también por eso era la confusión cuando habían estos códigos liberatorios de reemplazo. Ok, Jonathan, muchas gracias. No tenemos ninguna otra pregunta hasta el momento. Perfecto, gracias Kerley, gracias Jonathan. Ahí está el QR para quienes necesiten contactar a Walter Chagle, a nuestro ejecutivo de negocios en Editrade, Ecuador, por si tienen alguna pregunta particular, poder escalarla y hacerla llegar a nuestros ejecutivos internamente y poder contestar sobre este tema de los códigos liberatorios o sobre Equasigad en general. Parece que tenemos una pregunta extra, Kerley. 2. Sí. Justo en este momento acaban de llegar unas preguntas. Alison Rodríguez nos pregunta que las liberaciones TPNE, ¿qué tributos liberan? Y porque nos das esta pregunta en referencia a que las liberaciones que más se utilizan son TPNG y TPCI.
Ya. Efectivamente, Alison. El TPNE es como Anders. otro TPNG, en realidad. Básicamente son los mismos códigos liberatorios que hay en TPNG, lo pueden aplicar en el TPNE. Como le indiqué anteriormente, según nuestra experiencia y lo que hemos visto en el transcurso de estos 4 años, bueno, casi 5 años ya, es que las veces que han utilizado el TPNE es cuando han querido aplicar una doble liberación de TPNG con diferentes códigos. Ajá. Solo en esos casos. Bueno, Carlos Cárdenas también de la agencia OCA nos felicita por el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias por... Tenemos también una pregunta de Catherine Legarda. Dice, Sí, acaba de hacernos una pregunta Catherine Legarda. Nos pregunta que si es que el tipo de margen está predeterminado por la subpartida y por el código. Ya. ¿Me repite la pregunta, por favor? Claro, Jonathan. Nos pregunta si es que el tipo de margen de la liberación se encuentra predeterminada por la subpartida y por el código que se ingresa. No, efectivamente no. Más bien depende el margen del código, solamente del código liberatorio. De ahí parte lo que es la subpartida analadiza. La subpartida analadiza con su respectivo margen. Y cada margen tiene su afectación de tributo diferente. Bueno, en otros casos también puede ser la misma afectación de tributo. Pero aparte del código liberatorio a aplicar. En este caso puede ser un ejemplo de las que vienen de Brasil o las que vienen de Argentina, en este caso.